Vamos a ver hoy día, tiene que ver, ¿cierto?, con, bueno, está matemática, ¿ya? Tiene que ver con los números primos y los números compuestos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los números primos alguna vez? ¿Les suena? ¿Ya? Más o menos. Ya, perfecto. Yo creo que sí, puede ser que en algún momento lo hayan mencionado en segundo básico, puede ser. ¿Ya? Lo vamos a ver Hola, enseguida. profe. Hola, Lucas. Ya. Espérenme, no sé si se está compartiendo. Ahí sí. Perfecto. Ya. Ah, me salté demasiado. Entonces, chiquillos, hoy día, como les decía, vamos a ver lo que son los números primos y los números compuestos. Ya lo estuvimos adelantando con los compañeros en las clases presencial, así que ahora lo vamos a ver con ustedes y todos juntos, obviamente. ¿Cuáles son y cuál es su diferencia? Ya, porque tienen diferencias súper importantes, que las vamos a revisar ahora. Pero les adelanto que para reconocer un número primo y un número compuesto, ¿sí? Vamos a necesitar sabernos las denominadas malditas tablas de multiplicar. El terror de los niños, no, mentira. Vamos a tener que tener un conocimiento de las tablas, ¿ya? Primero, antes de todo, quiero mostrarles un video para que entiendan de dónde viene el concepto número primo, ¿ya? Porque uno puede decir así, ¿y por qué se relaciona con esto? ¿Y por qué se llaman así? Entonces, vamos a ver un video. Bueno, como ya les dije, el objetivo tenía que ver con conocer qué es un número primo y un número compuesto, que entendiendo lo que es un número primo, vamos a entender al tiro lo que es un compuesto. Ya no les voy a ir a adelantar más, sino que para que vayamos paso a paso. Entonces, atención, atención, ahí parece como de Among Us, pero no, no es. Ya. Oye, ¿qué está pasando? ¿No dijiste nada? Eso solo fueron unos bips. ¿Te sientes bien? Un momento. ¿2 bips? ¿3 bips? ¿5 bips? Ya sé lo que estás haciendo. Déjame adivinar. ¿Siguen 7 bips? Números, está marcando números. ¡Qué bárbaro! Sí que soy bueno. Queridos Timmy Moby, ¿qué son los números primos? Gracias, Giovanni. Como ya te habrás dado cuenta, Moby está enunciando diferentes números de bips. Cada uno de esos números resulta ser un número primo, el cual es un número entero mayor a 1 que solo se puede dividir exactamente entre dos números, el 1 y el mismo. Dicho de otra forma, un número primo solo puede tener dos factores. Por ejemplo, el 7 es un número primo, porque solo tiene dos factores, 1 y 7. Bien, te reto a encontrar otro número, que no sea ni 1 ni 7 y que se pueda dividir exactamente entre 1 y él mismo. ¿Ya ves? En fin, basándonos en nuestra definición, el 1 no puede ser un número primo porque solamente es divisible entre 1. Y un número como el 8 tampoco es primo porque tiene cuatro factores, 1, 8, 2 y 4. Los números que son divisibles por más de dos números se llaman números compuestos. El por qué Moby está haciendo VIPs solo de números primos, de eso no sabría decirte. Para comunicarte con un alien. Uy, al parecer estás viendo muchas películas de ciencia ficción. Lo que es un hecho es que los números primos han fascinado a la civilización humana desde que se empezaron a estudiar las matemáticas. Estamos bastante seguros que los antiguos egipcios sabían sobre los números primos. Sin embargo, fueron los antiguos griegos los que realmente los empezaron a estudiar. El famoso matemático griego Euclides escribió un libro completo sobre el tema. Él escribió sobre algunas de las propiedades más fundamentales de los números primos. Bien, una de ellas se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Esto es lo que dice. Todo número entero mayor que 1 que no sea un número primo es en realidad el producto de números primos.
En otras palabras, si multiplicas números primos entre sí, puedes formar cualquier número no primo, no importa qué tan grande o pequeño sea. Esta es una de las razones por la que los matemáticos continúan estudiando a los números primos. Son como los tabiques de todos los números. El romper un número hasta sus elementos básicos es un proceso que se conoce como factorización de enteros. Euclides también demostró que los números primos son infinitos. Créeme, la lista continúa. Bien, seguramente ahora te estás preguntando cómo sacamos esos números. De hecho, hay una forma muy fácil para identificar a todos los números primos hasta cierto punto. A esto se le conoce como la criba de Eratóstenes. Eratóstenes era otro matemático de la antigua Grecia que vivió alrededor de la época de Euclides. Su técnica para separar a los números primos de los números compuestos era más o menos como el colar el agua del espagueti. Primero, haz una lista de todos los números del 1 al, digamos, 100. Ya que el 1 no es un número primo, táchalo. Ahora circula el 2, el número primo más pequeño. Después, tacha cualquier número para que le siga al 2. Ya que todos son divisibles entre 2, no son números primos. Bien, ahora circula el próximo número primo, 3, y tacha cualquier múltiplo de 3, ya que todos son divisibles entre 3. Ahora circula el 5 y tacha todos los números múltiplos de 5. Continúa hasta que todos los números estén tachados o circulados. De esta forma, básicamente cuelas a todos los números compuestos, dejando solo a los números primos. Obviamente, esto solo funciona hasta cierto punto. Con números más grandes, se te acabará en algún momento el espacio para escribir. Realmente no. No existe una fórmula fácil para generar números primos. Los números primos más grandes son números con millones de dígitos. Solo se pueden encontrar con ayuda de computadoras. Ya, ahí lo otro empieza a correr la propaganda. Entonces, chiquillos, Benja, estamos hablando de los números primos y compuestos, ¿ya? Cómo poder identificarlo, y este video más o menos primero hablaba de qué son los números primos y cuál es la diferencia con un número compuesto. Les decía también que la importancia de esto es que vamos a aplicar las tablas de multiplicar, porque tenemos que sabernos las tablas para poder identificar, ¿cierto?, si un número es primo o es compuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decía el número 3 es primo compuesto, y él decía que era primo porque el número 3, si yo me voy a las tablas de multiplicar en general, desde el 1 hasta el 10, pongámosle, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por otro número me da 3? Tengo que 3 por 1, ¿cierto? Y ahí tengo dos factores, tengo el 1 y el 3. O puede ser 1 por 3, pero como yo ya los nombré anteriormente, no se van a considerar. Pero en la tabla no hay ningún otro número, ¿cierto?, que al multiplicarse por otro dé como resultado 3. ¿Sí? Solamente 3 por 1 o 1 por 3, y en realidad ya tenemos solamente dos números. ¿Ya? Matilda, dime. Hola tía, pregunta de qué están pasando la clase, o sea, de qué están hablando. Estamos hablando de los números primos y números compuestos, ¿ya? Yeah. ¿Sí? Matemáticas. Ya, entonces, para ir así simplificando, tenemos que el número primo, chiquillos, por lo tanto, va a ser un número natural que va a tener solo dos divisores, es decir, se va a poder multiplicar por uno o por sí mismo. Por ejemplo, si esto lo hice con ustedes, ¿se acuerdan cuando yo colocaba, por ejemplo, este número, un número, y hacía un círculo, ¿cierto? Y tenía que buscar en la tabla de multiplicar cuáles eran los factores. Por ejemplo, 40 por 1, ¿cierto?, me va a dar 40, ¿cierto? 4 por 10, ¿cierto?, me va a dar 40. ¿Sí? ¿Y qué yo tengo que anotar? ¿Cuáles son los factores de este número? Son 40, 1, 4 y 10.
¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el 40 no corresponde a un número primo, sino que a un número compuesto, porque el número primo solamente tiene al mismo número, es decir, el número que está mostrando, por ejemplo, en este caso el 40, el 20, el 30, el 1, etcétera, ¿ya? Tiene al mismo número, ¿cierto? Y al 1, ¿sí? Como la primera multiplicación que hicimos, solamente se puede multiplicar por 1, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, todos los números que están marcados con rojo, chiquillos, son números primos. ¿Por qué? Vamos a ir haciendo la experimentación con cada uno. Dibujan, por ejemplo, el 2. El 2. 2 por 1, todos sabemos que es 2, ¿cierto? Ay, espérenme. Todos sabemos que es 2. Y al revés también. 1 por 2, 2. Hay otro número en las tablas de multiplicar que multiplicado me dé como resultado 2. No, ¿cierto? Y acá, si bien yo hice multipliqué 2 veces, es lo mismo. Es lo mismo decir 2 por 1 que 1 por 2, por lo tanto tengo el 1 y el 2. ¿Y es primo? Sí. El número 3, vamos a ir borrando. El número 3, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, 3 multiplicado por 1 es igual a 3. Y lo mismo que decir 1 multiplicado por 3, que hacerlo al revés, ¿sí? No puedo repetir los números, por lo tanto tengo como factor el 1 y el 3. Y no hay otro número en ninguna tabla de multiplicar, porque tendría que solamente revisar del 1 al 3, porque ya 4 por 1 es 4 y es mayor, ¿cierto?, a 3, entonces no me sirve. Instantáneamente no me sirve, ¿ya? Voy al tiro con ustedes. Ay. Alonso, dígame. La diferencia entre los números y los compuestos, entre los números primos y los compuestos, que los primos en las tablas solo hay una tabla que Exactamente. da el mismo número. Exactamente, solo hay una tabla, llevándolo claro a lo que estamos viendo, solamente hay una tabla de multiplicar, ¿cierto?, que me da el resultado. En cambio, en los compuestos hay más de una. Veamos los compuestos, el 4. El 4, espérenme, dibujar, listo. 4. Yo sé que 4 por 1 es 4 y que 1 por 4 es 4, ¿sí? Nos vamos a la tabla del 2. 2 por cuánto me da 4? 2 por 2, exactamente. 2 por 2 me da 4. Y yo ya me doy cuenta al tiro que tiene más de 2 factores. 1, 2, 3. Por lo tanto, deja de ser primo y es compuesto, ¿sí? Fíjense que todos los números compuestos, en este caso, en este ejemplo, ¿sí?, son los que están en verde, ¿ya? Todos los verdes son números compuestos. Fíjense en algo que se repite, en un factor que se repite. Fíjense en un factor que se repite, excepto la primera fila. Esta fila no, pero en realidad en los otros números. Fíjense, ay, espérenme, que no activé el, ahí está. Ay, espérenme. Anotar, ahí está. Fíjense en lo que se repite en los números. Acá, fíjense, siempre los que terminan en 2 van a ser, en este caso, ¿cómo se llama? Van a ser compuestos. Siempre los que terminan en 4 van a ser compuestos. Los que terminan en 6, los que terminan en 8 y los que terminan en 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les puse un número compuesto es un número natural que solamente tiene 2 divisores o más divisores. No, solamente, espérenme, que aquí como lo copié del otro, natural que tiene, perdón, ahí sí, 2 divisores o más de 2, o más. Vamos a dejarlo ahí, ya, para que no se confundan, ¿sí? Tiene 2 o más divisores, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Ya, yo sé que la Alonso lo entendió, súper. La Alto también, porque ella estaba con nosotros en clase. Los demás chiquillos, el Almendra, el Baltasar, el Isaac, la Carolina, el Lucas, el Cristóbal, el Vicente, gracias Facundo, la María Jesús, el Agustín López, el Damián Tobar, el Benja,
la Matilda, la Amparo. ¿Se entiende, chiquillos? Ya, maravilloso, maravilloso. Ya, Matilda, no problema. Entonces, fíjense acá, yo les puse eso acá. Los que terminan en 0, 2, 6 y 8, y me faltó el 4, ¿sí? Siempre van a ser números, números compuestos, siempre. Siempre, siempre, siempre. Hay excepciones con el 3, porque no, fíjense que no todos los que terminan con 3, con 1, con 5 o con 9, no están todos marcados, pero sí fíjense el que termina en 0, los que terminan en 4, excepto aquí el 2 inicial, pero son casi todos, los que terminan en 8, están todos marcados, ¿sí? Voy a arreglar el tiro esa parte. Vamos a hacer ahora una guía. Le doy al tiro la palabra a Lucas. Voy a cambiar al tiro esto para que cuando mande el power no se me olvide. Ya. Lucas, te doy al tiro la palabra. Te doy al tiro la palabra. Ya. Mientras te doy la palabra voy a abrir la guía. Lucas. Lucas. Los números primos son solo los números que se pueden multiplicar por uno y ellos mismos. Exactamente, maravilloso. Muy bien. Para que los demás lo sepan. Muy bien, excelente. Wonderful. Ya, denme un segundo que para variar se me perdió la guía. Aquí está. Esta guía la hicimos con los chiquillos en clase, la estuvimos revisando en la clase presencial. Ahora la vamos a hacer todos juntos y también la voy a enviar. ¿Ya? ¡Sí! Me queda 10% de batería, Dios mío. Ya, dice números primos o números compuestos. Tengo una serie de números acá, ¿sí? Y esos tengo que ir acomodándolos, ¿cierto? O colocándolo en estas bolsitas. La bolsita de los números primos y la bolsita de los números compuestos. ¿Ya? Vamos a ir haciendo aleatoriamente. Lo primero que vamos a ver los números compuestos. Y es lo que yo les dije hace un rato. Todos los números terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 son números primos. Perdón, compuestos. ¿Sí? Y los vamos a marcar al tiro. Vamos al tiro. 16 es compuesto. ¿Por qué? Porque 16 por 1 es igual a 16 y 4 por 4 es 16. Por lo tanto, ya tengo 3. El 66 también. 66, ¿cierto? 66 por 1 me da 66 y también 11 por 6 me da 66. Ahí ya tengo 4 números, por lo tanto es compuesto, ¿cierto? Vamos con el siguiente. El 100 termina en 0, ¿cierto? Y es uno de los números que yo le dije que siempre iba a ser compuesto. Por ejemplo, 100 por 1, 100. 50 por 2, 100. ¿Ya? Y así. Vamos con... Aquí está 2 veces el 16. Vamos con otro. El 18 también es compuesto. Termina en 8, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y si uno para comprobar dice 18 por 1, 18. Perfecto. ¿Y 2 por 9? 18. O 9 por 2, 18. Perfecto. Vamos con otro. A ver, veamos si hay otro por aquí. 84. Termina en 4. ¿Sí? 84 en este caso también es compuesto. ¿Por qué? Porque termina en 4, recuerden. 84 por 1, ¿cierto? Me da 84. ¿Y cuál otra sería? ¿Me sirve la tabla del 6? Ya, perfecto. ¿Y cuánto sería? Estaría pasadito un poco. Y de hecho también me sirve la del 2. Me sirve la del 2. Pero tendría que hacer una tabla pasadito del 10 para abajo, así. ¿Saben lo que uno puede hacer? Es decir, el 84, para comprobarlo nomás vamos a usar la calculadora. Ya, el 84 lo divido por 2 y me va a dar que 2 multiplicado por 42 es 84. Y hay un montón de combinaciones para el 84. Entonces, a simple vista siempre va a ser compuesto. ¿Ya? Pero la primera idea, la principal idea es por qué termina en 4. ¿Ya? Amparo, dígame. Amparo. ¿La escuchan? Parece que no se escucha. Amparo no la escucha. Ahí sí. Ahora sí. No te ¿El 14 es compuesto? Yes, sí.
Sí, es compuesto, porque 14 por 1 y 2 por 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. Sí. ¿Ya? Perfecto. Espérenme un segundito. Ya. ¿Dónde está? Está por aquí. El 14, ¿dónde está? No lo vi. O me lo preguntó por... Ya. Vamos con otro número. Lo había visto, aquí está. El 32 termina en 2. Y recuerden, 0, 2, 4, 6 y 8 son compuestos. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo comprobar? Porque en este caso, ¿cierto? 32 por 1 es 32. Y 32 también puede ser dividido en 2. ¿Sí? 2 por 16 me da 32. Por lo tanto, ya sabemos que es un número compuesto. Le doy al tiro la palabra a Benja. 32. Ya, Benja, dígame. Profesora, números compuestos son los 0, 8, 16, 18, 36, 100 y 84. Yes. De hecho, creo que no hay ni un número compuesto más. Ah, sí, el 25. El 25. Sí. El 25, chiquillos, también es compuesto, aunque no termina en 0, 4, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me sé la tabla de multiplicar del 5. Por ejemplo, 25 por 1, 25. Y 5 por 5 son 25. Y ahí yo ya tengo más de una forma de multiplicar, por lo tanto es compuesto. ¿Qué otro número es compuesto? A ver, no se me ha pasado ninguno, así que terminen 0, 4, 6 y 8 ya. Anto. El 27 es compuesto. Perfecto, muy bien. Ya, 27 por 1. ¿Y qué otro número sería, Anto? Por 9. Muy bien, La multiplicado por tabla 9. del 3. Muy bien. 3 por 9 o 9 por 3. Muy bien. 27 por 1, 27. Y 3 por 9, 27. ¿Ya? ¿Ven que es súper importante que uno se sepa las tablas también? ¿Sí? ¿Existirá algún otro número compuesto? Ya, Alonso se me había perdido. Sí, Alonso. ¿Y el Lucas también estaba? ¿Alonso? 99, creo. 99, ya, veamos. 99, Así sí, por 9. exactamente, espérame. Sí, sí, porque lo vemos al tiro, mira. 99 por 1, 99 por 1 es 99, ¿ya? Y el otro también es la del 11. 11 por 9 me da 99, ¿sí? 9 por 1, 9, 9 por 1, 9. ¿Ya? Por lo tanto, el 99 también es compuesto. Ahora sí, ¿hay otro número compuesto, chiquillos? Lucas. ¿Habrá otro número compuesto, Anto? A ver, ¿ya? El 77. Perfecto. Y ocurre exactamente lo mismo, chiquillos, que con el 99, el 77, porque 7 por 11 son 77, y 77 por 1, 77. Por lo tanto, el 77 también es un número compuesto. Lo anotamos acá. ¿Ya? Alonso, ¿encontró otro número compuesto? 15. Perfecto, muy bien. 77 no lo había rayado, este de acá. 15. Uy, me fui al chancho con la raya. El 15, ¿por qué? Porque 15 por 1, 15, y 5 por 3, 15. Muy bien. Ya. ¿Existirá algún otro número, chiquillos, que sea compuesto? ¿Un número que por aquí le resuene algún resultado de la tabla de multiplicar? ¿Anto? Les digo que hay uno por arriba, 63. 63. Exactamente, 63. Entonces, y en este caso, ya, 63 por 1, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. ¿Ya? ¿Y qué otro número sería? ¿Cuál nos falta? 81, chiquillos. ¿Podrá ser compuesto? ¿Podrá ser compuesto o no? ¿Será o no será? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, perfecto. 81 también es compuesto, chiquillos. También. Ay, espérenme, se me perdió. Hay varias formas de... Ay, no estoy moviendo la cámara, nada que ver. 81. Hay varias formas de calcular el 81. Por ejemplo, 3 por 27, 81 por 1. Ya creo que la del 6 también. Espérenme, chat. 39 dice Lucas. ¿Qué dice el público? 39. ¿Sí? ¿Servirá? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, le vamos a dar la palabra. Lucas. Lucas. Lucas, un poquito más fuerte que no le escuchamos. El 1, el 39, 39. el 13. ¿El 13? ¿Seguro? Compuesto del 13, solamente 13 Sí, por el 13. 1 por 13. ¿Cuál otro más sería del 13? ¿Qué otro número multiplicado por otro número me da 13, aparte de 1 por 13 y 13 por 1? Del 39. El 39, perfecto. Muy bien, sí. Parece que lo había marcado, ¿no? Sí, lo marqué, pero no lo coloqué acá. Ya, súper. ¿Habrá otro número? ¿Otro número compuesto? Parece que no. ¿O sí? A ver, voy a leer el chat. Un momento. ¿Habrá otro número compuesto? ¿Estamos en la hora? No me había dado cuenta. Chiquillos, creo, al parecer ya vimos la gran mayoría de los números compuestos. A ver, estoy en la duda con uno. Espérenme. Sí, de hecho creo que los que quedan son primos. ¿Benja? Profesor, no alcanzamos a decir los primos. Ya, eso les va a quedar entonces como tarea para la casa. Ustedes encontrar los números primos. De hecho, creo que son la gran mayoría de los que no dejamos destacados. Así que eso les voy a mandar la guía en un ratito más para que la puedan hacer en la casa. ¿Ya? Ya. Estamos en la hora, chiquillos. Y, no ¿saben cuánto me queda de batería? 2%. Esperen, no se desconecten, no, que tengo que sacarle un pantallazo a la lista. Momento, no se vayan. Momento. Ay, espérenme, me equivoqué. No se vayan todavía. Momento. Alonso, que está acá. Espérenme. Alonso. Ya. Acá. Isaac. Ahí. Y me falta la última. Ya. Listo, chiquillos.